¿Qué tal, amigos de Sin embargo y de Café y Noticias? Bueno, pues nosotros estamos muy contentas porque el día de hoy tenemos aquí en este espacio a un talento, a un joven talento en la fotografía, un orgullo de la fotografía mexicana, porque está con nosotras Iván Macías, que él es el fotógrafo, un fotógrafo ganador en el segundo lugar de la categoría retrato en el WordPress Photo de este año 2021, y con la novedad, bueno, porque como ustedes, algunos que son seguidores de la fotografía, salen, bueno, pues que fue alrededor de abril cuando se dio a conocer la noticia de que Iván era ganador, pero pues ahora la novedad es que hay un lanzamiento bastante interesante y muy bonito de este libro llamado Huellas de la Pandemia, en el que se recopilan 150 fotografías de este proyecto llamado Primera Línea COVID-19 que realiza el fotógrafo en mayo del año pasado, cuando usted recordará, pues estaba la primera ola de la pandemia en su pico más álgido. Y este libro, es como nos lo presentan, es un bonito personaje, es un bonito homenaje a todos los trabajadores del sector salud que estuvieron ahí desde el principio de la pandemia luchando contra este coronavirus. Y nosotras queremos agradecerle a Iván que esté con nosotras el día aquí para hablarnos acerca de este libro. Y Iván, muchas gracias por estar con nosotras y pues cuéntanos qué narra visualmente este libro, estas fotografías que nos presentas en este proyecto. Hola Romina, Daniela, es un gusto estar aquí con ustedes. Sí, les platico un poquito del libro. Lo que quiero mostrar con el libro, o bueno, principalmente este libro es un homenaje a todas las personas que estuvieron trabajando y que siguen trabajando, ¿no? Para contrarrestar este virus en los hospitales, en la primera línea, todos los doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros, todo el sector salud que la tuvo que rifar, se tuvo que fletar, la chamba complicada, aprender a trabajar bajo esa nueva normalidad. Este proyecto lo que quiero narrar es visualmente cómo se vivió dentro de un hospital, cómo estas personas del sector salud se tienen que preparar para entrar a una sala, qué es lo que tienen que ponerse, qué es lo que sienten dentro de la sala, cómo tienen que atender a los pacientes, cómo tuvieron que adaptarse para poder trabajarlo. También verlo desde el lado de los pacientes, qué viven los pacientes, qué están haciendo los pacientes, cuáles son sus miedos. Y finalmente, bueno, también un poco de las complicaciones que se viven dentro de las salas, ¿no? Bueno, este proyecto lo hice en mayo del año pasado, entonces fue cuando la primera ola toda estaba muy complicada, estaba en su pico, no había ni los suficientes camas ni los respiradores para todas las personas que estaban contagiándose de este virus. Y bueno, por lo mismo también fue el momento más complicado para los doctores anímicamente, en cuanto a preparación, porque también era algo muy nuevo, no se vislumbraba una vacuna en aquel momento. Todavía recuerdo que decían que quizás llegaría en unos 2-3 años, que afortunadamente fue mucho menos tiempo, pero sí era un panorama completamente más complicado que ahora. Y lo que quiero mostrar visualmente es qué es lo que vivían ellos, ¿no? Cómo lo vivían dentro, también sus urgencias y finalmente cómo salen, ¿no? Cómo terminan su jornada de trabajo dentro de los hospitales. Entonces, mi libro narra visualmente todo esto que les estoy contando en, como dice, 150 fotografías. Iván, pues así como estás narrando cómo pues para el personal médico nunca hubo oportunidad de guardarse, sino fue más bien entender y aprender en el camino cómo cuidarse. Ocurrió lo mismo para los periodistas, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, pues no fue que me voy a resguardar como a lo mejor muchos otros sí tuvimos la oportunidad en algún momento, sino de salir también a hacer el trabajo. Háblanos también de ese proceso personal, o sea, cómo te empezaste a preparar tú, porque es casi el mismo proceso que el personal médico pues de todo el mundo. Y también háblanos como de la situación en toda esa primera ola, la que más te marcó en todos estos meses ya de pandemia que tenemos. Pues fíjate que sí, en un principio para mí fue complicado porque pues todavía estábamos preparándonos, ver qué funcionaba, ver qué no funcionaba. De hecho, en el libro hay varias fotografías en donde hay personal médico que tuvo que adaptar
lo que encontraba para poder trabajar. Hay una enfermera que a mí me sorprendió mucho porque tiene un snorkel, o sea, en lugar de una careta, lo que se le hizo más fácil y más cómodo fue adaptar un snorkel con un filtro que es donde entra el aire, le puso un filtro. Entonces, como que se trató de buscar las formas de poder trabajar de la mejor manera, pero aún así, pues era complicado, ¿no? Entonces sí tienes que protegerte, tener las capas, pues, vestirte como astronauta con todas las capas de protección para todo el cuerpo, como para el rostro, la cara, el rostro, las manos, los pies, todo, ¿no? Tienes que protegerte completamente. Y pues yo tuve que hacer lo mismo que los doctores, o sea, de hecho, para hacer este proyecto, con el doctor que me apoyó, el doctor Héctor Rojina, estuve platicando, me estuvo diciendo qué es lo que tenía que hacer, cómo me tenía que vestir. Ya dentro del hospital, ellos me proporcionaron también el equipo que ellos usaban para reducir los contagios. Tuve todos los cuidados que ellos tenían. Entonces, sí, prácticamente entré yo como si fuera otro doctor más, ¿no? En la sala, ¿no? Del COVID. Y bueno, pues sí tuve como varios momentos complicados. Yo creo que dos de los que más me marcaron fue el primer momento en el que entré a la sala. Ya que me terminé de vestir, el primer día, ya que me terminé de vestir y todo, ya me preparé para entrar era una sala de urgencias COVID, entonces había muchos pacientes. Al momento de pasar las puertas, pues entras y el ambiente es como muy tétrico, por así decirlo un poco, porque lo primero que escuchas son los lamentos de las personas. Y me decían que, bueno, también como que empiezan a hablar mucho la gente, pero como lamentándose, como si estuviera un poco fuera de sus cabales, por así decirlo. O sea, se siente el ambiente un poco complicado. Me dijeron que esto es porque les falta oxigenación, entonces su cerebro no funciona bien y empiezan a alucinar también los pacientes. Entonces, entre el dolor, la alucinación, el ambiente, las personas empiezan a lamentar, todo el tiempo estaban lamentando. Algunos pacientes que eran los más graves y al mismo tiempo andar escuchando los beeps, ¿no? del corazón, de las máquinas, de los respiradores. Entonces, el momento fue así de, ay, ya me cayó el agua fría de la realidad en donde me había metido y fue un poco complicado. Y yo creo que el segundo momento que más me marcó fue un paciente también del primer día, porque fui hablando con los pacientes, ¿no? Con los pacientes que podían hablar, los que me pude acercar un poco, fui conociendo sus historias, aprendiendo un poco de ellos, me contaban pues, cuáles eran sus miedos. Entre ellos encontró un paciente que lo había ido a dejar su familia. Y bueno, este paciente pues estaba triste porque sentía que ya no iba a salir de ahí. Y me dijo que lo que quería era pues, abrazar a su familia, a su esposa, a sus hijos, poderse despedir de ellos. Y yo dije, pues no, o sea, te ves bien, ¿no? O sea, échale ganas y yo creo que sí puedes salir. Pero sí lo entiendes, ¿no? Porque es una sala de urgencias, entonces había muchos pacientes graves y de repente veías que uno se ponía grave y lo sacaban, ya pero había fallecido y meten otro nuevo. Entonces siempre veías mucho movimiento de pacientes que lamentablemente fallecían. Entonces este paciente tenía mucho miedo, mucho nervio. Y pues 2-3 horas después el paciente se puso grave y lamentablemente no resistió la intubación y falleció. Entonces sí fue muy duro para mí el haber hecho ese vínculo, ¿no? Haber logrado un vínculo con ese paciente, aunque sea un poco, esa empatía hacia él, y de repente verlo fallecer ya en una bolsa negra sí fue como también chocante. Entonces sí hubo como ahí momentos que me marcaron bastante. Y de hecho este caso lo documenté bien a este señor, a esta persona. No mostré su rostro en las fotografías, traté de darle un espacio más, pues, honrarlo, pero sin llegar a ser gráfico, y sí hay fotografías dentro del libro. Claro, sí, siempre es estamos viendo y hemos visto fotografías, son fotografías sin duda, es una manera, siempre hay que buscar una manera de fotografiar y de narrar visualmente pues la tragedia, lo que es una verdadera tragedia, que es el tema de COVID. Es muy limpio y ahí vemos en imagen la fotografía de la que también aprovecho, te quería preguntar un poco, pero primero que nada, ¿cómo empiezas tu proceso
proceso también para llegar a un trabajo tan limpio como este y el poder retratar la tragedia, porque es importante retratarla, pero también cómo fue tu proceso, cómo pensaste el trabajo de cómo hacer estas imágenes sin llegar a lo invasivo, respetando también a las personas, igual quienes trabajan, sobre todo quienes están en esta situación porque están enfermos. ¿Cómo fue tu proceso para trabajar en mostrar la tragedia sin caer en lo muy gráfico, y también pues aprovechar, porque obviamente no te tuvimos aquí cuando ganaste el WordPress Photo, pero también esta imagen de la doctora saliendo de su jornada, también si pudieras platicarnos un poco qué hay detrás de esta fotografía ganadora, Iván? Sí, claro. Bueno, para mí es muy importante. Este proyecto yo lo concebí en su momento, el año pasado, de hecho fue en principios de marzo del año pasado que dije quiero hacerlo, y lo que quería era pues empatizar con lo que se estaba viviendo dentro de los hospitales, ¿no? Que la gente pudiera entender cómo estábamos viviendo y cómo estaba viviendo el sector salud toda esta parte del virus, de la pandemia que estaba llegando. Entonces siempre fue la idea esa, ¿no? Tratar de empatizar un poco, ¿no? Más allá de mostrar imágenes, como dices, llegar a ser gráfico, eso no me interesaba tanto, sino el poder manejar un mensaje que fuera, que te permitiera reflexionar a través de la fotografía. Entonces sí fue complicado, o sea, sí, para hacer las fotografías de entrada, pues pedí permiso con los doctores, con los enfermeros, con las enfermeras, con todo el personal con el que trabajé para poder hacer la fotografía. Lo mismo, y pedí permiso con los pacientes, todos los pacientes fotografiados me dieron oportunidad de poderles hacer fotografía y tratar de respetar sus momentos, ¿no? O sea, sí reflejé unos momentos íntimos, pero creo que ese es el límite, que es un poco subjetivo, tratar de hacerlo de la mejor manera, ¿no? De no pasarme a un punto en el que sea, pues no quiero llamar grotesco, pero que sí sea más complicado, que sea un poco más gráfico. Entonces todo eso no quería que mi trabajo se desvirtuara en ese sentido, sino que se centrara en lo que estaba pasando. Entonces sí fue complicado, hacer las fotografías, porque tomaba más de 1000 fotografías, y luego seleccionar esas fotografías para reducirlo a 150 fotografías que forman este libro, ¿no? Poderlo condensar en una historia que se cuente visualmente y al mismo tiempo que funcionen estas fotografías, que se complementen y que narren la forma en la que lo quiero narrar. Entonces sí yo creo que eso fue lo más complicado para mí, de la parte del trabajo de la fotografía y de la selección del material. Y bueno, ¿Estas fotografías en cuánto tiempo las hiciste? Fíjate que estas para mí fue un poco acelerado, porque en aquel tiempo no me dieron chance de entrar tantas veces. De hecho, solo entré 2 noches. Entonces, estas fotografías las hice solo en 2 noches. Fueron 2 horas de adaptarme al lugar, a las formas, aprender cómo funcionaba, cómo atendían a los pacientes, y de ahí más o menos desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana, hacer fotografías. El otro día igual, desde las 8 de la noche a las 6 de la mañana. Entonces sí fue como hacer lo más que se pudiera en el menor tiempo posible. Eso también fue complicado, porque pues después de 2-3 horas de traer el traje ya está sudado de toda la cabeza, pero dije, no voy a tener más oportunidades, entonces dale, ¿no? O sea, ya llegas a tu casa a dormir, a descansar, pero ahorita dale. Entonces, bueno, y ya regresando un poco a la historia de la fotografía que ganó el WordPress Photo, es de una doctora, la doctora Katia Palomares, una doctora de ese turno nocturno. Y esta fotografía la hice el segundo día, ya me había aprendido. Entonces el primer día fue un poco más interno en el hospital, de los pacientes, un poco de los doctores. El segundo día, que ya había visto cómo entraban y cómo salían, fue también documentar esa parte, y justo fue documentar la salida, ¿no? O sea, cómo los pacientes, cómo los doctores, salen de estos lugares que se adaptaron para atender a los pacientes COVID. Entonces, esta fotografía la tomé justo cuando un turno o varios doctores estaban saliendo, y vi que se iban a quitar todo el equipo médico. Entonces corrí a la parte de la sala donde se quitan todo este equipo, y cuando se quitaban la careta es cuando les hacía, ¿no? Les decía volteadito y ya les hacía la fotografía. Entonces hice de hecho está en el libro, es una serie de estos doctores,
Y esta doctora, la doctora Katia, fue también de las últimas que salió y cuando la vi, pues sí me impresionó mucho, ¿no? Porque está súper marcada. Sí se le refleja mucho en el rostro la chamba de ese día, pero también de los días anteriores, ¿no? Con las heridas en la nariz, con una mirada cansada, o sea, no solo de ese día. Entonces, sí el rostro de la doctora cuando salió sí fue algo impactante para mí y que justo yo fue de las fotografías que dije, esta me gusta mucho para mostrar, que creo que tiene un alma muy imponente esta fotografía, y fue la que metía al WordPress Forward y la que afortunadamente pues, salió premiada. No, hombre, pues muchísimas felicidades, Iván, por esa foto, toda esa cobertura, pero también por este fruto que es el libro Huellas de la Pandemia. Por último, platícanos, pues, dónde la gente puede comprar el libro, si hay presentaciones y dónde puede seguir viendo tu trabajo. Claro que sí. Mira, el libro lo pueden comprar directamente en mi página, ivan-mediomacías.com. Ahí, bueno, todos los libros son físicos, entonces lo piden y se les llega a su casa directamente. O también en todas las tiendas en línea, Mercado Libre, Linio, Amazon, Walmart, Claro Shop, en todas está. Y en Gandhi. Serían los puntos de venta de este libro. Y bueno, también si lo quieren, lo que estoy haciendo, si lo compran directamente sobre mi página, me mandan un mensaje y se los puedo mandar autografiados. Solo sería sobre mi página porque es el único que yo controlo para la venta, ¿no? Los demás sí sería directamente con las plataformas. Perfecto, pues ahí tienen. Y también no dejar de mandar el mensaje de si alguien quisiera comprar alguna de tus fotografías, también me imagino que en tu página tienes ahí a la venta de fotografías. Justo eso estoy empezando. La siguiente semana se van a empezar a ofrecer ya las fotografías en la página. Sí están los apartados, pero todavía no se pueden comprar. Ya la siguiente semana. Ok, muy bien. Perfecto. Pues, hay que estar muy al pendiente. Y ya hasta hiciste el compromiso público de que ya pronto se van a poder comprar tus fotografías ahí en tu página, Iván. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Café y Noticias. No, gracias, es un placer estar aquí con ustedes compartiendo un poco. Les mando un abrazo. Muchas Igualmente. Gracias. Bueno, pues ahí tiene Iván Macías, sin duda váyase a su página para que pueda adquirir este libro que, bueno, pues la verdad sí nos da un retrato, sí nos habla este testimonio visual de lo que se vivió ahí dentro de los hospitales, de esta preparación de los médicos para ingresar a las salas y lo que ya nos platicó Iván. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nosotros seguimos.